Naturfor, Escuela de Vida Natural. Buenos días a todos. Bueno, hemos esperado 5 minutitos que solemos esperar los españoles para que estemos casi todos. Faltan algunos compañeros, pero bueno, mientras que vienen los compañeros que faltan, hacemos el inicio del curso, empezamos, así hacemos tiempo, para que no perdamos el tiempo, que tenemos mucho que ver y hay que aprovechar el tiempo lo máximo posible. Bueno, como cualquier curso, cuando se comienza, lo ideal es que nos presentemos, ¿no? Somos unos cuantos y lo ideal es que sepamos un poquito por quién somos, de dónde venimos, qué hacemos aquí. He dicho una frase muy interesante, que además es que casi todos los alumnos, yo lo digo al principio del curso, pero la gente no se lo cree hasta que no termina el curso. Porque es que es una frase que se repite muchísimo en los alumnos, y es: el biomagnetismo me ha cambiado la vida. Perfecto. En todos los cursos hay un porcentaje bastante grande de personas que vienen a aprender el biomagnetismo porque han tenido la experiencia de que les ha funcionado bien. O sea, eso también es muy bonito, porque incluso a los demás, a los compañeros estudiantes, pues les hace ver desde un principio de que esto es una terapia que ya veremos por qué, pero el caso es que funciona, ¿vale? Entonces tenemos también esa posibilidad de tener compañeros en clase que nos pueden hablar de sus experiencias con el biomagnetismo, que eso también es muy importante. No penséis que todos somos terapeutas, ¿eh? O sea, ya veis que hay gente que se apunta al curso y por eso este curso empieza desde cero. O sea, no os preocupéis quien no tengáis 20 años de experiencia en terapeuta. Que cuando entremos en la apartado de prácticas, al principio hay personas que les cuesta un poquito más hacer el testaje. Al final, yo siempre digo que no os preocupéis, que al final del curso siempre todo el mundo sale testando, aunque pueda costar un poquito más a algunos, a otros menos, pero siempre todos los alumnos salen testando, así que por eso no os preocupéis, simplemente es práctica, paciencia, y a partir de ahí ya todo funciona. Gracias. Bueno, yo me llamo Fran. ¿Vale? Me llamo Fran, soy naturópata, terapeuta de biomagnetismo, y he venido porque un grupo de gente me dijo que quería aprender esta técnica, entonces pues bueno, por eso he venido. Una de las cosas que yo siempre me gusta decir de un principio es que a mí me gusta transmitir directamente la información que me dio mi maestro, ¿vale? Mi maestro fue el Dr. Boyce, ¿eh? Sabéis que es el médico, bueno, pues que descubrió, que diseñó, que un poco pues ofreció a la humanidad esta maravillosa terapia. Bueno, en su día, hace 15 años, cuando yo estudié con él, cuando fue la primera vez que él vino aquí a España a enseñarlo, pues a mí me impactó tanto la forma en la que este hombre transmitía lo que él había descubierto, que a partir de ese momento, que como muchos de vosotros habéis dicho, pues yo ya me dedicaba pues, a un montón de terapias de medicina natural, pues a partir de ese momento, en cuanto yo empecé a poner en práctica el biomagnetismo, pues dejé de lado por completo todo el resto de terapias, que no quiere decir que no funcionen. Funcionan todas las terapias naturales funcionan, sea la que sea. Pero bueno, pues siempre los terapeutas, pues al final, pues la vida te lleva a centrarte y a especializarte, sobre todo en una terapia en concreto, porque por lo que sea, pues es la que te corresponde o la que corresponde para ayudar a los demás de una forma más efectiva. Y a partir de ahí pues empecé un poco pues, a centrarme casi únicamente en la terapia de biomagnetismo. Entonces, en el curso, yo sí que quiero dejar claro cuando empiezo que el curso, veis que se llama biomagnetismo avanzado. Se llama biomagnetismo avanzado porque yo voy a enseñar lo que el Dr. Boyce me enseñó a mí. O sea, vais a recibir de forma fiel lo que el creador de esta terapia enseñó, que eso yo creo que ya es un punto también importante, porque sin desmerecer, por supuesto, otras formaciones, pero hay otras formaciones donde bueno, pues enseñan lo que le ha enseñado uno, del otro, y al final sabéis que las cosas pues se van perdiendo por el camino, se van perdiendo muchísimas cosas, ¿vale?
Entonces, aquí voy a intentar transmitiros fielmente lo que él descubrió, pero claro, por eso yo le he puesto el nombre de avanzado. Claro, en mis 15 años de experiencia en esta terapia también han habido avances. Han habido avances tanto desde mi punto de vista personal, en estudios y en investigaciones personales de esta terapia, como en compañeros, ¿vale? Entonces, no solamente vamos a ver lo que en su día originalmente enseñó el Dr. Boyce, sino que vamos a incorporar también todos los avances que en todo este tiempo se han introducido en el biomagnetismo. Por ejemplo, el método de testaje no tiene nada que ver con el método de testaje que enseñó el Dr. Boyce. El método de testaje que yo enseño es un método propio, ¿vale? Es un método que yo diseñé en su día y que, bueno, como yo en su día cuando yo aprendí esta terapia ya era kinesiólogo, pues utilicé mis conocimientos de kinesiología para poder hacer testajes de una forma más clara, más rápida, más efectiva, si cabe, ¿vale? Entonces el método que vais a aprender, eso sí que quiero que lo tengáis claro, es un método mío propio y que si veis algún vídeo del Dr. Boyce testando, pues veréis que a veces no se parece. Pero esos avances que se han introducido, que yo he introducido dentro del curso, para que la terapia sea lo más efectiva y lo más rápida posible a la hora de realizar por medio del terapeuta, ¿vale? Entonces son las cositas que a mí siempre me gusta avisar antes de empezar, para que lo tengamos claro dónde estáis y qué es lo que vais a recibir. El módulo 1 es el único módulo que, por supuesto, claro, es obligatorio hacerlo, porque es el módulo donde se aprende qué es esta terapia, ¿vale? Y donde se aprende para qué sirve, cómo funciona y de dónde viene y la historia de la terapia, y se aprende pues un poco a trabajar con ella desde un punto metabólico. Ahora explicaremos un poquito ese tema. Pero los siguientes módulos que vais a ver son especializaciones. Eso forma parte de lo que yo antes he comentado, de que es el apartado de biomagnetismo avanzado. Lo que el Dr. Boyce enseñó en su día fue prácticamente lo que vamos a ver en el módulo 1, ¿vale? El resto de módulos son esos avances que esta terapia ha tenido, y son esos avances en los que se han ido descubriendo poco a poco, tanto por mi parte como compañeros míos. Hemos ido descubriendo poco a poco que esta terapia tenía muchas más posibilidades y se podía trabajar muchos más campos del ser humano, ¿vale? Pero el resto de módulos son, por supuesto, voluntarios, es decir, son especializaciones, ¿vale? El que considere que con lo que va a aprender en el primer módulo pues tiene suficiente, pues estupendo. Hay muchísimos terapeutas funcionando y trabajando en España con lo que se va a enseñar en el primer módulo, y funciona de maravilla sin ningún problema. El que crea que alguno de los módulos que también pues hay posibilidad de hacer, pues le puede interesar por la temática que toca ese módulo, pues por supuesto a partir del primer módulo, pues cada uno también puede hacer el módulo que quiera, porque además van a ser todos seguidos, ¿de acuerdo? El módulo 1 sería el tratamiento físico y metabólico con el biomagnetismo. Ahí entrarían los conceptos básicos del biomagnetismo, el trabajo de infecciones, es decir, el trabajo de bacterias, virus, hongos, parásitos, que es para lo primero que el Dr. Boyce descubrió que funciona esta terapia, para el tema de infecciones, y ahora pues ya sabéis que está muy de moda el tema de infecciones, por eso es una terapia que últimamente incluso pues ha tenido bastante auge, ¿vale? Los reservorios de patógenos y las patologías. Las patologías son enfermedades, es decir, vamos a estudiar muchísimas enfermedades del ser humano y cómo tratarlas, enfermedades y síntomas de la salud, y cómo tratarlas con biomagnetismo, ¿vale? Todo eso vamos a aprender en el módulo 1. Ya el módulo 2 sería el tratamiento psicoemocional, es decir, el trabajar con biomagnetismo y con imanes cualquier problema psicoemocional que pueda tener la persona, cualquier problema emocional, depresiones, ansiedades, fobias, problemas emocionales, etcétera, etcétera, ¿vale? Sería en lo que vamos a entrar, en lo que vamos a ahondar en ese módulo con el tratamiento de biomagnetismo. Ahí vamos a ver las emociones
y su relación con los órganos. O sea, vamos a ver cómo afectan cada una de las emociones a cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, para empezar a tener esa relación y saber que existe esa relación entre emociones y órganos y sistemas. Y vamos a entrar también en las emociones y su relación con las enfermedades. Esa sería la parte teórica de ese módulo. O sea, vamos a estudiar el origen emocional de cada una de las enfermedades que conocemos hoy en día. Vamos a darnos cuenta y vamos a aprender ahí que prácticamente casi todas las enfermedades que hoy en día conocemos tienen un origen emocional, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a aprender un poco en la parte teórica de este módulo. Y luego pues aprenderemos, en la práctica, aprenderemos a qué puntos utilizar, tendremos nuestros listados de puntos para trabajar cada una de esas emociones que hemos aprendido anteriormente que pueden hacer daño físicamente a nuestro cuerpo. Eso sería el módulo 2. Y 3 tendríamos tratamientos energéticos, es decir, el módulo 3 se basa en el funcionamiento del biomagnetismo, en el trabajo del biomagnetismo respecto al funcionamiento energético del cuerpo humano, ¿vale? Todos sabemos que tenemos un funcionamiento energético en el cuerpo humano. La medicina china hace 5.000 años ya empezó a basarse en ese tema. Por eso existe la acupuntura, por eso existen pues, los tratamientos de medicina china, porque ellos se basan principalmente no en los problemas físicos, sino más bien en los problemas energéticos, ¿vale? Entonces es prácticamente lo mismo que se puede trabajar desde la medicina china, pero con biomagnetismo. O sea, en lo que es la teoría, precisamente la teoría de este módulo está muy basada en los conocimientos de la medicina china, ¿vale? Yo en su día estudié medicina china, fui acupuntor y demás, y también, pues claro, todos esos conocimientos los trasladé a cómo trabajar todos esos problemas que aprendí en medicina china, cómo trabajarlos con biomagnetismo. Entonces, ahí vamos a el funcionamiento energético del ser humano, vamos a aprender qué existe en el ser humano a nivel energético y por dónde funciona y por dónde corren esas energías, y sobre todo vamos a aprender todos los síndromes energéticos. En la medicina china, los que habéis estudiado un poquito medicina china, sabréis que no existen las enfermedades. Para la medicina china no existen las enfermedades como nosotros las entendemos. Existen los síndromes de problemas energéticos, ¿vale? Y basados en los 5 elementos, como todos sabemos, ¿vale? Entonces, pues ahí cada uno de los 5 elementos tiene una serie de síndromes que para la medicina china es lo que provoca lo que nosotros llamamos enfermedades. Entonces, claro, cuando trabajamos con biomagnetismo a nivel energético, no nos vamos a basar en trabajar enfermedades, nos vamos a basar en trabajar esos síndromes de medicina china, que son los que, según la medicina china, al final generan problemas físicos en el ser humano, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a aprender a trabajar, cada uno de esos síndromes por medio de tratamiento bioenergético. Y el módulo 4 es el tratamiento espiritual. Son los tratamientos espirituales. Lo que queremos en el aspecto espiritual del ser humano, consideramos que el ser humano no solamente tiene su aspecto físico, no solamente tiene su aspecto emocional y no solamente tiene su campo energético, sino que también el ser humano tiene su campo espiritual y su aspecto espiritual, ¿vale? Entonces, lo que queremos un poquito en todos esos campos del ser humano, que no solamente somos una cosa, sino que somos muchas cosas juntas, somos un todo de todo eso, pues claro, había también que profundizar en ese aspecto a nivel espiritual, porque también puede tener sus problemas, también puede tener sus desequilibrios y sus historias, ¿vale? Entonces, por eso nació este 4º módulo de biomagnetismo basado en todo lo que es el tratamiento espiritual. Pues ahí vamos a aprender un poco el componente espiritual del ser humano, vamos a desarrollar por qué, y vamos a intentar demostrar el por qué el ser humano es espiritual, aparte de todo lo demás,
entraremos un poquito a nivel teórico en ese tema, hablaremos de los chakras, hablaremos del aura, entraremos en definición de conceptos espirituales, un montón de conceptos espirituales que luego vamos a trabajar con imanes. Entonces, para trabajarlos con imanes, primero hay que saber un poquito qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, por eso habrá ahí pues, una sección de desarrollar y hablar de varios conceptos espirituales en concreto que luego vamos a trabajar. Entraremos en la parte práctica de cómo trabajar espiritualmente cada uno de esos conceptos espirituales, ¿vale? Y en ese módulo es donde se hace también el aprendizaje del tratamiento a distancia. Porque sabéis que esta terapia tiene una opción muy importante que es el trabajo a distancia. Trabajo a distancia se refiere que no necesitamos tener al paciente físicamente con nosotros en nuestra consulta, sino que podemos trabajar a una persona que está a miles de kilómetros de nosotros por medio de esta terapia. Hay muchas terapias naturales que sabéis que se puede trabajar a distancia, pues esta no iba a ser menos. El doctor Weiss en su día descubrió cómo trabajar a distancia, vio que funcionaba y empezó también a transmitir cómo trabajar a distancia con esta terapia. Y de hecho, pues funciona muy bien. Hay un quinto nivel que hasta ahora lo he hecho siempre como taller, hasta ahora siempre lo he hecho como talleres cuando me lo han pedido los alumnos, porque una de las cosas que yo a lo largo de estas 7 promociones, que el año pasado fue la 7ª, sabéis que vosotros sois la 8ª, una de las cosas que yo me di cuenta, pero no porque yo quise hacerlo, sino porque los alumnos me lo pedían, y es que hay muchos alumnos que a lo mejor no tienen una formación suficiente a nivel anatómico, ¿vale? Los puntos, el doctor Weiss, cuando descubrió los puntos, tenía 2 opciones. Ponerle a los puntos, ponerle nombres anatómicos, él era médico y claro, se conocía absolutamente todos los puntos anatómicos del cuerpo. Él iba descubriendo puntos y él en ese momento tuvo que tomar la decisión de qué nombre ponerle a esos puntos. Él los comentaba en los cursos, veréis que yo a lo largo del curso voy a decir mucho, él decía, porque me gusta mucho repetir cosas que él me enseñó, ¿vale? Para que vosotros también lo aprendéis. Entonces, él nos contaba mucho en los cursos que en ese momento tenía que tomar una decisión. Y tenía 2 opciones, él pensó en 2 opciones. Ponerle a los puntos los nombres anatómicos que él sabía que en ese sitio donde tocaba poner el imán, ese sitio se llamaba así, se llamaba supraespinoso, se llamaba peroné, se llamaba arco cigomático, se llamaba nombres anatómicos que a lo mejor pues no todo el mundo pues, le suenan donde está. O también tenía la opción de hacer el cuerpo humano con una cuadrícula y jugar a los parquitos. Es decir, este cuadradito de aquí, A7, pum, pum. Este cuadradito de aquí, B3. ¿Me entendéis lo que os digo? ¿Vale? Tuvo esas 2 opciones. Como era médico, y le era mucho más fácil decir, pues aquí está el píloro, esto de aquí, píloro, pues se fue a la parte fácil. Con lo cual, todos los puntos, y a partir de ahí ya en biomagnetismo hemos continuado, por supuesto, su decisión, por respeto a nuestro maestro, pues a partir de ahí todos los puntos tienen nombres anatómicos. Entonces, a lo largo del curso hay muchos alumnos que a lo mejor no tienen mucha formación en anatomía que me pedían esto, me pedían hacer un pequeño taller, hacer alguna cosita aparte, donde ellos pues aprendieran más sobre anatomía, donde aprendieran más sobre esos puntos que los poníamos ahí, por qué los poníamos ahí, y además ese punto que se llama de esa manera, qué función tiene ese apartado anatómico en el metabolismo humano, o sea, aprender un poquito más de anatomía, ya que pues vamos a utilizarlo de cara pues, a pacientes. Entonces, bueno, eso surgió un poquito como petición, y empecé a hacer algunos talleres, de un día, de 2 días y demás, para pues, enseñar un poco todo esto.
Pero claro, lo que he visto, lo que me he dado cuenta, esto es el primer año que lo hago así, lo que me he dado cuenta es que como es algo que normalmente casi todos los años hay un grupo de alumnos que me lo pide, pues lo he incorporado como un quinto módulo para el que lo necesite, y además también puesto al final, para que una vez que has hecho todo el curso, lo que queréis hacer todo el curso, pues consideras, y cada punto considerará o no si necesita tener más formación de anatomía para llevar a cabo pues esta terapia como terapeuta o entre su gente y demás. Por eso está puesto en último lugar. Con lo cual, en este módulo, el módulo 5, se llama Anatomía aplicada al biomagnetismo, y ahí vamos a aprender la localización de 300 puntos de biomagnetismo. Pares hay miles, pero esos pares se hacen con la combinación de puntos. Por eso son 300, porque esos 300 se combinan entre ellos, y la combinación entre ellos puede dar lugar a miles de pares. Estamos hablando de puntos, no de pares, ¿vale? Entonces, vamos a aprender dónde, cuando escuchamos la palabra de arco cigomático, para que sepamos exactamente, ¡boom!, dónde hay que poner el arco cigomático. Aunque no os preocupéis, porque los listados, ya veis que llevan todos dibujitos, porque algunos veo que estáis pensando, entonces si no sé anatomía, no voy a saber poner los puntos. Todos los listados que os voy a dar llevan un dibujito con un puntito señalando dónde tenéis que poner el imán. O sea, yo he intentado darlo lo más mascado posible, para que sea fácil. Cosa que a mí no me lo dieron, porque el doctor Boyce era una persona estupenda y era una persona que descubrió algo impresionante y que lo transmitió muy bien, pero el doctor Boyce no daba prácticamente casi ninguna información, y sobre todo a nivel de papel. O sea, tenía que buscar la vida, apuntes y luego a ver dónde está ese punto y cosas de estas. Entonces yo he intentado que eso no sea así. Vale, gráficos de anatomía, vamos a ver el dibujo anatómico de esas zonas, qué es lo que hay ahí y cómo es un hígado, cómo es un corazón, cómo es un riñón, cómo es el píloro, dónde está, etcétera, etcétera. Función anatómica y fisiológica de cada punto, es decir, a mí no me vale decir este es el duodeno y aquí está el duodeno y este es el dibujo del duodeno, sino también qué es lo que hace el duodeno en el cuerpo. ¿Qué función tiene el duodeno en el cuerpo? ¿Por qué el ser humano tiene duodeno? ¿Vale? Entonces, esa cosita es lo que vamos a aprender ahí. Y luego las técnicas de colocación de los imanes, porque, bueno, pues hay pequeños detalles, pequeñas técnicas, pequeños trucos para que a la hora de poner los imanes en el cuerpo, pues estén lo mejor colocados posibles, que afecten lo menos posible al paciente a la hora de ponérselo, que no se caigan, que no se muevan. O sea, pequeñas técnicas, que eso ya forma parte de la experiencia, que ahí también pues están introducidas en ese módulo. Pues entonces, si os parece, empezamos. ¿De acuerdo? Primero vamos a empezar con la teoría y vamos a entrar lo primero con la historia, ¿vale? La historia del magnetismo, pero fijarse que lo primero que vamos a ver es la historia del magnetismo, no el biomagnetismo. Vamos a entrar ahora en la definición, o sea, es decir, ¿qué es el magnetismo? Vamos a ver un poquito la teoría molecular. Dentro del magnetismo, la diferencia que hay entre un imán y un hierro, porque esto también es importante que lo tengamos claro. Vamos a ver las clases de imanes. De las líneas de fuerza magnéticas. ¿Qué es el flujo magnético? ¿Qué es el campo magnético de un imán? La intensidad del campo magnético. Me gusta empezar por ahí, porque en nuestra terapia vamos a utilizar imanes. Y lo primero que hay que aprender en esta terapia es las herramientas que vamos a utilizar, qué son, cómo funcionan, por qué tienen esa acción en el cuerpo. ¿Vale? ¿Te equivocas nunca el testaje? ¿O tú puedes interpretar mal? ¿Es fácil que eso ocurra? El cuerpo nunca nos miente. O sea, luego aprendemos, que eso es lo que haremos poco a poco en la práctica. Cuando nosotros aprendemos a conectar con el cuerpo de la persona que vamos a trabajar y aprendemos a preguntar qué es lo que necesitas, que te voy a poner imanes,
que en resumidas cuentas eso es lo que hacemos, ¿eh? No penséis que somos maravillosos y que somos extraordinarios, sino somos simplemente personas que vamos a aprender a que el cuerpo que queremos tratar nos diga qué es lo que quiere para que yo te ponga los imanes. Y punto. No somos nada especiales. Pues una vez que aprendemos eso, normalmente un cuerpo nunca nos puede mentir. La terapia de biomagnetismo se basa en el testaje de kinesiología, ¿vale? Vamos a empezar a aprender un testaje de kinesiología holística. ¿Qué es un testaje de kinesiología holística? Es un testaje en el que nosotros vamos a poner encima de la persona, vamos a poner un estímulo, que en este caso va a ser un imán, y ese estímulo va a generar una contracción muscular, en este caso va a ser siempre de todo lo que es la cadena muscular derecha, y al final esa contracción de la musculatura derecha llega hasta el pie y es lo que genera que se genere una dismetría entre un pie y otro. Vuelve a entregar. Te lo he dicho. Empezamos. No, pero vas con duda. La tenía súper Pero de negro. El negro, sí. El negativo, que siempre es el negro. Que se meta un poquito por detrás. Así, un poquito solo. Vale. Sí, en medio del hombro, pero que no llegue. Sí, exactamente. Que se meta un pelín por detrás. Ahí está. Vale. Borde calloso que está aquí, ¿vale? Es el borde calloso, que es el centro el hemisferio, el centro entre el hemisferio norte y sur del cerebro. El medio es el borde calloso. Entonces lo ponemos aquí, el borde calloso, ¿vale? Y compruebas. Arriba, arriba, que esto se pone así, juntos. ¿Ves? Se pone así, se mejor, se juntan así. Se pegamos ahí juntos, ¿vale? Y se lo ponemos. Naturfor, Escuela de Vida Natural.